Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Hoy seguimos con nuestro podcast organizado por el Semillero de Investigación Ethnic Science. En continuidad al tema anterior, vamos a trabajar o hablar sobre la angustia. ¿Y qué mejor forma de presentar la angustia existencial con el siguiente poema? Tengo el cansancio anticipado de lo que no voy a encontrar. Si en determinado momento me hubiera vuelto para la izquierda en lugar de para la derecha, si en cierto instante hubiera dicho sí en lugar de no, o no en lugar de sí, si en determinada conversación hubiese tenido frases que solo ahora entre sueño elaboro, si todo esto hubiera sido así, hoy sería otro y quizá el universo entero sería insensiblemente llevado a ser otro también. Pero solo ahora, lo que nunca fui ni seré me duele. Voy a pasar la noche en Sintra porque no puedo pasarla en Lisboa. Pero cuando llegue a Sintra me va a dar pena de no haberme quedado en Lisboa. Siempre está en quietud sin resolución, sin nexo, sin consecuencia. Siempre, siempre, siempre esta angustia excesiva del espíritu por nada, en la carretera de Sintra o en la carretera del sueño, en la carretera de la vida. A la izquierda hay casucha al borde de la carretera, a la derecha el campo abierto con la luna a lo lejos. El auto, que parecería hace poco proporcionarme libertad, es ahora algo en lo que estoy encerrado. A la izquierda, hacia atrás, la casucha modesta. La vida allí debe ser feliz, solo porque no es la mía. Si alguien me ha visto desde la ventana de la casucha soñará. Ese que va en el auto es feliz. Y bueno, yo creo que esta es la mejor introducción que se puede hacer a este concepto. Solamente quiero dar una aclaración previa para todos los que nos están escuchando. Y es que cuando se hable de angustia, nos vamos a referir a la angustia existencial, esta que se difiere del miedo. No, no es lo mismo sentir miedo que sentirse angustiado. Entonces, hoy presento a nuestros amigos que se encuentran en este podcast. Tenemos como siempre a Elso. ¿Cómo estás, Elso? Profesor, pues debo decir que muy bien. Me quedé un poco consternado con ese poema. Es maravilloso, creo que muy apropiado para el podcast de hoy. Realmente bello. Pessoa tiene su magia alrededor de tal vez transmitirnos esos sentimientos tan fuertes alrededor de, en este caso, pues sí, es la angustia, el dolor, la esperanza, la desesperanza. Es ciertamente un hermoso poema y creo que es una de las, bueno, apenas es nuestro segundo programa, pero es de las mejores introducciones que seguramente vamos a tener. Eh, También con nosotros está Pilatos. Pilatos, ¿cómo estás tú? Hola Elso, ¿qué tal? ¿Qué tal todos nuestros oyentes? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Y bueno, hoy tenemos un tema bastante picante, bastante picoso, por así decirlo, que es la angustia, ¿cierto? El que muchas veces tomamos muy a la ligera este concepto y bueno, lo usamos a diestra y siniestra y sin saber significado muchas veces. Y bueno, creo que en el podcast de hoy entablaremos la discusión y trataremos de centrarnos y de definir quizás este concepto que día a día vivimos y que no y que a veces ignoramos, ya como dice el famoso filósofo francés Jean-Paul Sartre, somos angustia y de ella procedemos, ¿no? Bueno, parafraseándolo un poco. Yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Como pues ya el profesor lo decía, hay que distanciarnos de la angustia, que tal vez es concepto más vulgar, más usado a la ligera, de la angustia existencial.
¿cómo la distanciamos, profe? Digamos, oriéntanos un poquito en ese sentido. Sí, la angustia es muy interesante, ¿no? Porque yo decía ahorita se diferencia del miedo. El miedo es frente a algo. Cuando sentimos la amenaza, cuando viene un oso o un lobo a acabar con nuestra existencia, sentimos miedo. Sentimos miedo porque es una presencia real que nos va a hacer daño. Pero la angustia es ese sentimiento ante lo desconocido, ante la nada. Dirá Heidegger en que es metafísica, la angustia es frente a la nada. Y eso diferencia del miedo. Otro ejemplo interesante que puedo mencionar para que vayamos entendiendo la diferencia es el sentimiento que podemos sentir cuando vemos el abismo. Podemos ver el abismo sin ningún tipo de miedo. Podemos sentir miedo cuando se está moviendo el edificio donde nos encontremos. Pero en la angustia, precisamente, nos sentiremos angustiados si estamos considerando la posibilidad de arrojarnos al precipicio. Entonces, Profesor, yo sí, quisiera, Pilar. bueno, interferir aquí. Quizás ajá, nuestros televidentes estarán, bueno, nuestros oyentes estarán preguntándose, ¿cómo así de que nosotros nos angustiamos de nada? ¿Cómo así de que proviene de una nada? O sea, si no hay nada de qué angustiarse, entonces, ¿por qué sucede eso? O sea, ¿por qué tenemos angustia? ¿Por qué nos angustiamos de algo de que no debería haber ningún miedo o ninguna inquietud, ¿no? Pues es lo que uno lógicamente pues pensaría. Claro, y es que ahí había un concepto que es el de la posibilidad, ¿no? En el poema que leímos al principio, que bueno, que vamos a dejar al final para que las personas lo puedan leer, si no lo escucharon bien, es, es la posibilidad la que nos angustiamos. Si queremos, es otro ejemplo, si queremos tomar la decisión de qué carrera vamos a estudiar, si queremos estudiar ingeniería, si queremos ser, eh, no sé, filósofos, artistas, tenemos que tomar una decisión porque va a determinar nuestra vida, va a darnos una forma distinta a la de vivir y una decisión la cual tomemos esa decisión, porque va a ser la única, porque no podemos elegir todas las decisiones, porque no nos daría la vida para estudiar todas las carreras. Esa decisión que vamos a tomar nos va a cargar de angustia, nos va a sentir mucha angustia porque no sabemos cómo nos va a ir. Quizás la mentira del neoliberalismo, que nos dicen que si le echamos ganas y, y hacemos ciertas cosas, ya vamos a poder hacer cualquier cosa y ciertamente con esfuerzo y sacrificio vamos a lograr muchas cosas, pero realmente no sabemos si vamos a cumplirlo, porque existe la contingencia. Entonces nos puede dar una enfermedad, nos podemos accidentar, el país puede entrar en quiebra, pueden pasar tantas cosas que aunque hayamos tomado esa decisión, no significa que se va a realizar. Aunque yo decida confesarle el amor a X muchacha o a X personaje, no significa que va a estar conmigo. Entonces, esa posibilidad, ese puede llegar a ser o no ser, es de donde aparece la nada, porque no hay nada antes de la elección. Entonces, es lo que te podría decir Pilatos, Javier. Elso quería decir algo, no sé. Es curioso porque precisamente estamos viviendo, ahora que hablaba de la contingencia, estamos viviendo una pandemia que pues nadie vio venir y que precisamente nos tiene en una situación de incertidumbre, de una incertidumbre tal vez más colectivamente consciente. Quiero decir, la incertidumbre siempre ha estado, pero no creo que en términos generales y en términos sociales estuviéramos todos en esa misma página de la incertidumbre del mañana. Tal vez era un tema o un pensamiento, pero no estaba tal vez sincronizado socialmente. Yo creo que en este momento sí lo es y me gusta mucho que en esa explicación
se haya referido, por ejemplo, a la elección de una carrera. Yo voy a contar una anécdota como personal, porque en algún momento eh, trabajé con estudiantes más jóvenes, quiero decir, con, con estudiantes de primaria y de bachillerato. Y ahí podría decirse que la angustia es yo a qué me voy a dedicar, yo qué voy a hacer. ¿Sí? Una afirmación o una pregunta tal vez un poco mal planteada, porque lo que pretende responder es yo a qué voy a aprender, qué oficio voy a aprender para dedicarme y también ganarme la vida. Y yo siento que cada vez que digo algo es un planteamiento que está mal hecho, pero que al mismo tiempo ese planteamiento mal hecho define mucho en ese momento de las vidas de las personas, los jóvenes en este caso, que los están tomando. Entonces, en algún momento tuve que dar clases a jóvenes que me decían, a mí me encanta, por ejemplo, las letras, me gusta la música, pero pues es que nadie vive de eso. Entonces yo voy a estudiar derecho o medicina y yo les preguntaba por qué, porque de esto sí y porque de lo que les gustaba, no, y me decían porque es seguro. Y yo les preguntaba cómo estaban seguros de seguridad, me decían, no, es que eso es lo que dicen que da. Y digamos, dentro de la idea de seguridad que socialmente se transmitía alrededor de estas profesiones, estaban decidiendo dedicarse a una cosa, pues para no vivir de pronto esa angustia de no saber qué va a pasar con lo que sí les gustaba, pero les dijeron que no daba o de que eso no se vivía. Y miren en este ejemplo cómo configura incluso un modo de vida. Es una generación que pues tal vez suena un poquito extremo, pero es una generación frustrada. Una generación de tal vez pintores, artistas, de músicos, filósofos, sociólogos también, y demás profesiones, nutricionistas, todo, que se dedicaron al derecho o a intentar, o a la ingeniería, a la medicina, porque es que eso es lo que da. Y yo creo que en estos momentos, en estos tiempos, yo creo que tal vez se ha caído un poco esa farsa de ese discurso de la seguridad alrededor de lo que sí da y de lo que no. Entonces, me gustó mucho por eso lo que mencionaba alrededor de la contingencia. Realmente no sabemos y ante la posibilidad de que no sea así, pues podría darse. Entonces es tal vez todo el tiempo buscando esta seguridad como si existiera. ¿Sí? Es una promesa tal vez una promesa del capitalismo, no sé, tal vez una promesa de nuestra sociedad que busca sentirse seguro. No sé si es muy freudiano esto, Thanatos que está por ahí me podrá corregir o no, pero es buscar todo el tiempo como ese padre o esa madre, una figura, extrapolando esa figura en otro lugar, algo que nos proteja, que nos haga sentirnos que no estamos a la deriva, abandonados, en la nada, que nos asusta la nada porque es vacía. Y lo llevamos a eso, a otros aspectos de nuestras vidas. Yo creo que es eso, más que todo. Tengo esa Sí, idea a de, propósito de de por qué la, se de da. la contingencia, Elson, hoy hemos estado en la contingencia en nuestro formato porque no nos hemos presentado Así bien es. y llevamos ya casi 15 minutos y Thanatos no lo hemos presentado. ¿Cómo estás, Thanatos? Thanatos está ahí, pero no está. Sí, sí está. Háblanos, Thanatos. Vale, vale, bueno, buenas tardes. No, inconvenientes de toda esta penuria que vivimos con lo de la contingencia y todo lo demás, pero aquí estamos presentes. No, vale, a mí me encanta, por ejemplo, para meterme un poquito aquí en el tema, este concepto de angustia por confrontarlo directamente con la idea del estado de ansiedad, porque en realidad hay una relación muy fuerte, al menos desde mi visión, y es con esta idea lo tomaré desde Kierkegaard, porque él hace referencia a consolidar o verla como un maestro a esto de la angustia y de la ansiedad, porque es como un buen amigo que nos muestra aquello que tenemos que resolver o en aquel cosa que nos causa angustia o molestia o cierta inconformismo, no sé cómo explicarlo de alguna manera, en la que
hay tantas posibilidades de ser algo, pero no lo confronto, y también hay posibilidades de ser lo que no puedo ser. Entonces, esta idea bastante sartriana que veo aquí, de alguna manera, como la angustia presentada por lo que se da, por la consolidación de no ser lo que se puede ser, es bastante peculiar porque, por ejemplo, vemos todo esto, ya que tocamos el tema de la cuarentena y de la pandemia que estamos viviendo, pues los casos de ansiedad de hecho se han disparado precisamente por eso, por la angustia presentada frente a no poder saber qué va a Yo quiero suceder. meter pues la cuchara aquí, ¿sabes? Ya que, bueno, han estado hablando respecto a la posibilidad, respecto de que usa angustia lo que puede ser. Quiero traer a colación la famosa frase de Hamlet, del poeta William Shakespeare: ser o no ser, esa es la cuestión. Y creo que con esta frase de esta célebre obra se refleja muy bien ese concepto de angustia, ¿cierto? Ser o no ser, es la cuestión. O sea, de que yo me angustio por esa posibilidad de mi ser, por esa posibilidad de que tengo, por la posibilidad de mi elección, ¿no, profesor? De que es exactamente lo que nos angustiamos. No sé si usted podría explicar un poco más eso, o no sé si a los oyentes, o no sé, el propio Elso, que tenga para decir. Me gusta mucho esto de la cita de Hamlet. Sobre todo porque ya ahorita el profesor lo mencionaba, la imposibilidad de escoger todo. Cada vez que elegimos estamos descartando Pero las otras eso, posibilidades. ahí yo Sí. quiero hacer un paréntesis y sería bueno estamos hablando de Hamlet, pero sí sería bueno dar un contexto a nuestros oyentes, porque es posible que todavía no hayan tenido la oportunidad de ver esta hermosa obra. Y, es- y, y sí, la escena a la que se refiere nuestro querido amigo Pilatos es que su protagonista de esta obra le ha perdido a su padre, ha sido asesinado, nadie lo sabe, y el asesino es su tío. Su tío ha matado al padre, se ha hecho dueño del trono, y se le aparece un fantasma, nuestro protagonista, que le dice que venga la muerte, que venga la muerte, ¿no? Entonces, en este momento, el protagonista tiene que tomar una decisión. Su tío se había enterado y le había sugerido que fuera a una casa de reposo, o sea, lo estaba tratando como un loco, y él podía hacer caso, hacer que estas voces que escuchaba, interpretarlas como locura. La otra decisión era hacer caso al fantasma de su padre y tomar venganza. Entonces ahí aparece la icónica frase: ser o no ser, no, reafirmarme, tomar esta decisión o no hacerlo, volverme loco. Entonces, tú disculpa, Elso, que te haya interrumpido así No, súper, abruptamente. súper bien, porque a veces olvidamos, como somos nuevos en esto de ser podcaster, olvidamos que nos falta dar contexto. Entonces, me parece súper bien. Y lo que yo quiero mencionar alrededor, tal vez ya no continuando la clase de la cita directa de Hamlet, sino eh, yéndome por un lado, un camino más propio mío que tiene que ver con las convenciones. Antes de comenzar les estaba contando que me había visto Nomadland, que es esta película nominada al Oscar que parece que va a ganar. Y la película tiene este tono un poco Capitán Fantástico, un poco la casa, creo que es la Casa de Cristal, que también es así, de este estilo Capitán Fantástico. Tiene un poco de Into the Wild, que es esta película, es realmente un libro de este muchacho que se va, termina en Alaska porque pues rechaza lo que la sociedad es y le exige que sea. Y las tres películas convergen en un punto, y es que están explorando el rechazo a una exigencia social, debe ser esto en el contexto claramente norteamericano, porque las tres películas son norteamericanas, y el rechazo supone es una situación que como espectador te va a generar una terrible, pero una sensación de
esta persona por qué está haciendo esto, no, por favor, vuelve a la... Y entonces pues, piensas cosas como la normalidad, a la sociedad, a la... Y me gusta mucho porque generalmente no cuestionamos digamos, algunas convenciones sociales, pero precisamente por la sensación, y este es otro aspecto que también creo que debemos indagar, porque lo hemos hecho desde la parte más racional, pero es la sensación de insatisfacción, es muy propia de la angustia propia, específicamente. Y me gusta mucho cómo se explora en esta película porque te incomoda la sensación de deriva, de incertidumbre constante que está viviendo esta persona que ha decidido no continuar estas convenciones, que bueno, pues más adelante entiendes de pronto las razones particulares de ella, pero que la deja en esta posición y nos deja a nosotros también en esa posición como espectadores de que sientes que te da este terror, este temor, porque sientes que en todo momento está como en una situación de peligro, y es una decisión también, es una decisión de yo no quiero continuar este camino que se ha concebido socialmente que se debe hacer. Entonces, no sé si me salgo un poco. Es que tengo la película muy, muy ahora, muy metida, o sea, cualquier cosa que me emocione, la saco porque la veo ahí todo el tiempo. Pero es también esa incertidumbre del rechazo una normativa impuesta por convenciones sociales. Entonces, ¿eso qué genera? Pues el yo no decidir esto me lleva a una situación de incertidumbre que yo estoy decidiendo, pues, porque no existe esa posibilidad, hay que construirla. Entonces, Elso, ¿qué yo es quiero estar en esa meter mi cuchara posición? aquí, disculpa que te interrumpa. Dale, dale, Eh, dale, Pilar. bueno, ya que estamos hablando respecto a las posibilidades de ser o no ser, yo quiero lanzar un interrogante. Y bueno, hoy en alusión al Día del Libro estaré citando obras y a mucho honor, ¿cierto? Por lo maravilloso que es la lectura. Y bueno, yo quiero traer a colación dos tragedias. Eh, Otra también de William Shakespeare, que es Macbeth, y otra, una tragedia griega que se llama Edipo Rey, que es de Sofocles, eh, uno de los más grandes dramaturgos de la antigua Grecia. Y bueno, ya que estamos hablando de que necesariamente uno se angustia ante la posibilidad, pero yo hago una interrogante. Si la posibilidad ya está preestablecida antes de yo realizar cierta acción, aún eso me generaría angustia. Voy a traer unos ejemplos. En el ejemplo de Macbeth, bueno, trayendo contexto, es una obra también de William Shakespeare que respecto a un general de las fuerzas escocesas del rey. Entonces, él estando en guerra, unas brujas le profetizan de que él será rey, pero de que entonces él con esta noticia, él trata de buscar ese destino de que ya le habían preestablecido. Entonces, pero igualmente él se angustia porque él dice, sí, voy a ser rey y todo, pero también llevaré una vida de tragedia y eso en cuestión. Entonces él también se angustiaba ante esa posibilidad ya preestablecida. Y el otro ejemplo es respecto a Edipo Rey, bueno, para que no haya leído esta obra, bueno, esta obra es una tragedia griega en el cual un oráculo profetiza a un rey de que su hijo lo matará y que este se casará con su madre. Entonces, este Edipo, que es el protagonista, él trata de que esa profecía no se cumpla, ¿cierto? Entonces él se sigue angustiando porque él ya sabe su destino. Entonces ahí vemos como es, ahí por eso que yo traigo el interrogante. Aún así nos angustiaríamos si ya sabríamos la resolución de nuestra vida o de cada elección, o sea, ya sabiendo antes qué va a suceder, aún nos angustiaríamos porque ya no estaríamos ahí ante una posibilidad de qué sucede o no, sino que estaríamos frente a la posibilidad concreta de lo que seremos. No sé qué tengan que decir, pues Thanatos, el profesor, eso. Sí, ese cuestionamiento
que tú haces, Pilatos, muy atinado, porque al principio de la presentación de este podcast yo les decía a nuestros queridos oyentes que era en continuidad con el otro tema. Recordemos que el otro tema hablamos un poco sobre la libertad, pero ¿qué tiene que ver es la libertad con la angustia? Y es que si hay una posibilidad, si se puede tomar una decisión, si podemos eh, elegir esto o aquello, está la angustia, nos sentimos angustiados. Y yo creería, respondiendo a tu pregunta, que si ya todo está dicho, si ya no sabemos el papel de la obra que estamos representando, no creería que pueda haber espacio para la angustia, porque igual todo va a ocurrir, ya todo está dicho, ya no hay nada por qué hacer. Incluso sería una realidad muy triste, ¿no? O sea, eh, el no conocer las cosas creo que le da un picante, un tono muy interesante a la vida. Claro, a veces es agonizante no conocerlo todo, no saberlo, pero al mismo tiempo eh, nos, nos motiva a seguir, ¿no? Nos motiva a querer conocer, está el suspenso, o sea, está el que va a pasar. Entonces, eso yo respondería a Pilatos. No sé qué diga Thanatos, que está más por el lado del determinismo. Bueno, pues aquí es maravilloso esto porque tocamos un tema full particular y hemos estado hablando de esto. No sé, yo consideraba Heidegger como más una parte de invitación a la introspección, pero ahora que estamos viendo como las cosas frente al futuro, me recuerda esta frase de Sartre que me llama full la atención, y es que el futuro que determina directamente el para sí es lo que se encuentra al ende al ser, porque aquí estamos hablando de una posibilidad de no ser, y en la concepción de futuro de Sartre también esta posibilidad genera angustia. O sea, la posibilidad de no ser lo que yo quiero ser, independientemente, ya poniendo el caso, no quiero ser rey, porque está ya el determinismo de tienes que ser rey, eh, se presenta también en la angustia y en lo posible para el individuo de igual manera. O sea, es algo que de alguna u otra manera siempre vamos a tener como cierto determinismo hacia las cosas, pero que es posible, y por esto también se presenta la angustia, también es condición para la angustia. Pero el no determinismo también es una condición que yo no sé, yo creo que diría que aún más angustiante. Por ejemplo, posterior o la transición que se da en el Renacimiento, bueno, la Ilustración, después de la Revolución Francesa, donde ya el interés, esto es muy de primeros semestres, la transición de una sociedad enfocada a Dios a una sociedad que su centro es el hombre. Esa transición rompe algunos paradigmas, como por ejemplo pues esta idea de plan divino, que podemos decir que todavía se conservan algunas, sobre todo religiones, pero que ya no es un pensamiento general, que ya no permea la totalidad de las culturas. Entonces esa transición arroja a un sujeto a la incertidumbre de ahora tú puedes elegir, eres libre. Y bueno, y esto también creo que no recuerdo si lo tocamos bien el podcast pasado, pero en esa libertad hay una responsabilidad, el elegir. Y esto en algunos casos era problemático, porque cuando tú eliges, la responsabilidad es tuya. Y ahí hay unas aristas, claro, hay un contexto, hay unas condiciones, pero en una sociedad anterior, teocéntrica sobre todo, era plan divino, era plan de Dios, y pues de pronto te libras de, pues, no era responsabilidad mía, era el plan de Dios, y en el plan de Dios todo es perfecto, pero en este caso no, en esta transición ya no es así, y ahora la responsabilidad pesa en el hombre. Entonces, claro, ¿cómo no angustiarse con esa elección? Si yo elijo esto mal, la responsabilidad es mía. Si yo cojo esto y no esto, yo fui el que elegí. Y eso lo explotaría, por ejemplo, Baudelaire, ¿sí?
que es de pronto este pionero de la visión de lo que es el hombre moderno. Y el hombre moderno es un hombre que ya no se puede sostener, ya no puede agarrarse de nada porque en la modernidad, en el periodo, todo se está moviendo tan rápido que no le permite agarrarse de nada. Y eso asusta un montón. Nos llena de miedo el de pronto pensar o sentir o saber, porque no saber también, que no hay nada fijo, que no hay nada sólido y que todo lo sólido se desvanece en el aire, como se titula el libro de Marshall Berman, y que es tan usado para definir el momento histórico en el que nos encontramos, donde nada es estático. Entonces, yo creo que esto es una condición terriblemente angustiante. El no saber, el no tener nada de dónde agarrarse, asusta un montón. A mí, por ejemplo, me asusta un montón. Y todas estas posibilidades que sí, que no están, asustan, nos llenan de miedo. Yo creo que los determinismos a veces funcionan más como genuinos determinismos, es como para aliviarnos esa angustia constante del momento en el que estamos. Nos asustan un montón eh, las cosas que no sabemos. Dices algo clave respecto a eso, de que uno, o sea, siempre trata de buscar los caminos que lo hagan escapar de la angustia, que lo libren a uno de esa angustia. No sé, bueno, trataré de no meterme por este camino espinoso de la religión y todo eso, pero muchas veces vemos ese discurso, esa retórica cristiana, ¿cierto? De que Dios es quien te va a dar la paz, Dios es quien te va a dejar te va a dar alimento, te va a dar agua para que nunca tengas sed o tengas hambre. Entonces es esa búsqueda, ¿cierto? O sea, y ahí implícitamente es esa búsqueda de la paz, esa búsqueda de no angustiarse, ¿cierto? A razón de una divinidad o un ser supremo que pueda darte tranquilidad en la existencia. Y muchas veces también vemos de que en la existencia nos angustiamos. ¿Y qué tratamos de hacer? Muchas veces escapar de esta existencia, ¿cierto? Por eso vemos en los mitos griegos, en la tradición oral, de que si eres una buena persona aquí en la tierra, serás recompensado y ya no tendrás que sufrir o tendrás que ser esa persona que trate de escapar de la angustia, sino que ya la vas a encontrar en ese plan, en ese otro plano, ¿cierto? Entonces, no sé, el profesor creo que está muy callado el día de hoy, o no sé si nos estará escuchando. Sí, aquí estoy angustiado con todo lo que estamos diciendo. Yo quería citar un ejemplo que me parece muy bonito, que aparece ahorita que hablaban de la responsabilidad, y es en la conferencia de Jean-Paul Sartre, el existencialismo en humanismo, da el ejemplo de un militar, ¿no? Eh, bueno, no sé, ¿cómo se diría? Gerente, no, un soldado de alto rango, no, ahora no, se me fue la... Y este señor está a cargo de todo un batallón, o sea, de él dependen muchas vidas. Y siente un peso enorme porque en plena batalla tiene que tomar una decisión. Ya ha tenido varias bajas eh, y tiene que o seguir luchando y quizás que todos sus amigos o soldados a su cargo mueran, o rendirse, firmar el armisticio, pero con la zozobra de que perdió la guerra. Entonces, esa responsabilidad también nos recuerda mucho la angustia, ¿no? Porque, y volvemos con lo mismo, a pesar de que no se tenga, por no tener el conocimiento de las cosas, por no saber qué va a suceder, no sabemos tampoco cuáles van a ser las mejores decisiones. Miran Kundera, libro que se llama La portable levedad del ser, dice algo muy chévere, que la vida realmente no se vive porque solamente podemos tomar una sola decisión y no llegamos a conocer realmente
¿Qué hubiera sido si hubiéramos vivido otras vidas? Que para tener una vida auténtica habría que vivir todas las vidas. Entonces, yo quiero, antes que Pilatos nos haga otra de esas preguntas, yo la voy a hacer y me voy a adelantar. ¿Y ustedes creen que se puede escapar de la angustia? ¿Podemos vivir sin angustia? ¿Qué creen? A ver. Pero yo creería algo muy particular frente a esto, y es que considero que la angustia, así como ya lo dije anteriormente, lo relaciono demasiado con el estado de ansiedad, es algo que es inerte al ser, es algo que va con el ser, porque darle la espalda a algo que va a estar siempre presente. Ahí surge un problema cuando intentamos reprimirlo, porque ¿por qué reprimir algo? De ahí también se toma la estructura de la personalidad, porque estamos hablando también de estado frente al individuo, de, no sé, frente a la posibilidad de no ser, y esto va forjando ciertas características en él. Ya esto va directamente con las estructuras de las personas, de Lacan, un poco más psicoanalítico, pero con una visión un poco más psicológica, humanista existencial. Nos damos cuenta de que, hey loco, el estado de ansiedad se presenta inmediatamente, necesites consolidar o elegir en algo frente a tu futuro. Ya, o sea, ¿por qué angustiarte por esta sensación? No, loco, esto solamente te está indicando, en palabras de Kierkegaard, que es un maestro que te está mostrando que hay una situación en la que básicamente necesitas arreglar algo, tienes que tomar una decisión, tienes que aprender algo de esto, hay algo que te causa, no sé, la diferencia de esto también radica un poco en el concepto de miedo, de que no hay que confundir angustia con miedo, pero es un maestro, o sea, es como darle la espalda a la clase difícil de la universidad y matricular como el profesor que todo el mundo le pasa por querer simplemente no aceptar que y loco te toca estudiar y te toca desvelarte y te va a tocar posiblemente pasar noches sin dormir para ganar un parcial en 3, no sé, pero es como eso, o sea, es básicamente darle la espalda a algo que está en el proceso, digámoslo de alguna forma. Yo creo que es una pregunta, bueno, es una pregunta definitivamente angustiante, pero yo creo que no podemos vivir con la angustia, sin angustiarnos, y no podemos escapar de la angustia. Lo que no creo que necesariamente sea malo, lo que tal vez hay que dejar de lado es esa idea de que la angustia o del dolor que nos produce la angustia es una cosa catastrófica. Ahora tampoco quiero sonar como el man de actitud positiva, Jorge Duque Linares, diciéndole a todos que todo lo malo se puede convertir en bueno y que tienes que ver el vaso medio lleno y... No. Lo que quiero decir es que tal vez nos hemos vuelto alérgicos al dolor, alérgicos a estas sensaciones negativas y hemos llegado a un grado de intolerancia que no nos permitimos esos sentires negativos de ninguna manera y en ningún espectro. Y creo que esto es contraproducente. Hay un libro que va a salir, o yo creo que ya salió, de este filósofo coreano, Yu Chul Han, que se llama La sociedad paliativa. Y él precisamente ahí critica la intolerancia al dolor, la intolerancia al sufrimiento, pero no como algo que no puede pasar, sino algo que nos hemos dejado de permitir, ¿sí? Y lo que me genera a mí eso es tal vez alrededor de esa pregunta es que tal vez el problema no es la angustia en sí, sino cómo nos relacionamos con ella, como algo fatídico, como algo que ya o sea, que no nos toleramos sentir. Y en ese sentido creo que no podemos escapar de ella, pero sí podemos escapar de la sensación fatídica, de la sensación de que esto es una cosa que al momento de sentirla nos destruye y nos mata, y realmente no. Realmente tal vez deberíamos volvernos un poco más tolerantes, volvernos un poco más, no sé si la palabra correcta sea fuertes, porque no quiero utilizar esa palabra que han utilizado de la física para hablar de resistencia al dolor, de resiliencia, no, yo creo que es volvernos un poco más críticos con el sufrimiento,
y en este caso pues con la angustia, sin juntar los dos conceptos, y poder transitar con ella en paz, como un amigo que va a tu casa, que tal vez no te cae tan bien, pero que pues lo tienes en tu casa y ya no puedes sacarlo. Entonces, yo creo que por ese lado esa es mi respuesta. Pilatos, ¿tú qué nos dices de eso? ¿Podemos vivir sin angustia o no podemos? Bueno, Elso, yo creo que esa insaciable empresa de escapar de la angustia, en vez de escapar de ella, creo que nos acercamos más a ella. ¿Por qué digo eso? Bueno, yo quiero también a colación un ejemplo del nombre mío, Pilatos. Quiero traer a colación ese ejemplo del juicio de Jesús, ¿cierto? Creo que la mayoría conoce respecto de cuando Jesús fue capturado y fue llevado a juicio ante Pilatos. Entonces Pilatos tenía al pueblo que lo quería crucificar y también tenía de lado como que la razón y ser objetivo, ¿cierto? De que Jesús no tenía ningún tipo de crimen o de cuál acusarle. Entonces ese la angustiaba, ¿cierto? Él se pregunta, bueno, pues voy a ser de Pilatos. Yo me traen a Jesús y yo como que, bueno, el pueblo quiero que lo crucifique, pero siendo objetivos, yo no tengo por qué crucificarlo, ya que lo he interrogado y él es inocente. Entonces, ¿qué es lo que realiza? Bueno, él trata de escapar de esa adicción o de tomar decisiones que lo angustien menos, creo que es eso, ya que lo manda a latigar. Entonces, no satisfechos el pueblo con ello, aún insisten en hacerlo crucificar. ¿Cuál es la otra acción que realiza Pilatos? Bueno, voy a ver, bueno, la decisión que tomo para angustiarme menos es quizás tomar un chivo expiatorio para que yo, pero mi conciencia esté limpia de que no mandé a la horca, bueno, o a la cruz a un hombre inocente. Entonces, eligen entre Barrabás o Jesús y eligen a Barrabás. ¿Qué trato yo de hacer nuevamente para no angustiarme? Me lavo las manos. Y creo que eso es algo muy simbólico de la vida de la angustia de Poncio Pilatos. Trata de limpiarse las manos, ya que él dice, no fue por mí que lo crucificaron, fueron por su decisión. Entonces, pero lo que él no sabe es que incluso esa decisión que él tomó a raíz de otras personas lo va a angustiar, porque necesariamente tuvo que elegir crucificar a Jesús. Entonces creo que creo que mi respuesta es que en esa empresa de escapar de la angustia, creo que nos acercamos más a ella y creo que necesariamente hay que abrazarla y tomar la decisión que menos nos angustia, creo. Creo que buscar el menor de los males, o no sé. Pero eso sí se puede, o sea, eso de escoger la decisión que menos nos angustia, porque pues atendiendo la idea de contingencia, pues cómo saberlo, no lo podemos saber, por eso digamos per se la angustia. Entonces sí podemos tratar, creo yo, pero la contingencia siempre te va a angustiar, te va a decir, oiga, tal vez esta no era tan no angustiosa idea. Entonces Sí, como claro, que no creo que se pueda. Sí, yo no creo que se pueda. Tal vez, yo no sé, yo creo que el hecho de que no sepamos, de que no podamos controlar el futuro, lo que vaya a pasar, las posibilidades, el otro, pues nos arroja ese no sabemos realmente. Hasta cierto punto, tampoco es que vivamos en una vorágine indescifrable. Yo creo que sí hay algunas cosas que nos permiten anticipar al menos un poco. Y tal vez con eso te refieres tú a la situación menos angustiosa. Pero yo creo que sí es una condición que no podemos escapar y que sí deberíamos aprender a tolerarla un poquito, como tolerar un poquito ese dolor que te está acompañando, un dolor que, no sé, piensen ustedes que nos escuchan, o los que están aquí conmigo, en algún dolor que hayan tenido en algún momento, un dolor en el brazo, en la pierna, no es un dolor muy fuerte, no es un dolor que te tira, pero es una molestia que te está diciendo algo, tal vez que estás creciendo, que te estás volviendo que un anciano, que tal vez no te gusta la idea de ser un anciano, y es ahí donde te empieza a rumiar esta idea. Pero si aceptamos la idea de que pues somos seres finitos, el tiempo avanza, entre comillas somos entropía, todo eso nos permite de pronto
tolerar esa cosa que ya no nos gusta tanto, o que nos gusta, que no nos gusta, que antes no teníamos, y que Pero pues ¿no crees hace que parte son de la vida. pañitos Entonces, de agua tibia? sí, para el dolorcito, para la hinchazón yo creo que la angustia es un poquito eso, que por eso decía ahorita, no es una invitación a la tolerancia del dolor, hacia los latigazos, al sol, sino más bien es a tener algunos grados de aceptación alrededor de que hay cosas que no podemos controlar. Y el no podernos controlar nos angustia, pero ante esa incertidumbre, que es la que no nos gusta, no abrazar la idea fatalista de que eh, lo que no sepamos va a ser malo por no saberlo, o lo que venga que no sepamos siempre va a ser malo. Pueden pasar muchas cosas, entre comillas, buenas. También tendríamos que definir qué es lo bueno y lo malo. Bueno, cosas positivas para nosotros que también devienen de esa incertidumbre, que también se derivan angustia. Entonces, yo creo que yo estoy como por ese ladito, más bien. Yo quiero lanzar una pregunta un poco espinosa. ¿Nos angustiaríamos teniendo todo lo que nos proponemos? Digamos de que, o sea, si algún momento de nuestras vidas, alcanzamos la paz, alcanzaríamos un estado así como tipo nirvana, así, del budismo, o sea, ¿aún nos angustiaríamos siendo felices o estando en un estado de paz? ¿O creen de que consiguiendo la felicidad, como, digamos de que es el eje de la filosofía platónica, ¿cierto? El búsqueda de la felicidad, de la búsqueda del amor. Encontrando eso, ¿creen que nosotros ya no dejaríamos de angustiar porque ya encontramos lo que nos hace felices, o entre comillas? Qué difícil pregunta, porque yo creo que la angustia también es motor, como el deseo. Creo que es Lacan quien dice que el deseo es todo lo que nos falta. Y si ya tenemos todo lo que nos falta, ¿qué está ahí? Suena bonito el haber cumplido todo, pero yo realmente no tengo una referencia tangible de esa felicidad. Hay una ilusión, ¿sí? Que generalmente está en el otro que se ve que ya cumplió todo y sabe todo y tiene todo y es feliz, pero realmente nosotros no podemos conocer a ciencia cierta o de fondo esa relación que tiene ese que dice, que ostenta el ya haber llegado a la máxima expresión de todo lo que quería hacer y todo lo que quería sentir y todo lo que quería cumplir, y el cómo se siente el mismo. Nosotros lo vemos como algo de wow, este tipo que sí logró, o esta mujer, o este ser que no se define, ya logró todo lo que quería. Pero es desde afuera, es desde la mirada del otro. Nosotros no podemos sentirlo. Nosotros siempre, entre comillas, siempre vamos a estar insatisfechos. Y si en algún momento llegáramos a satisfacer todo, que también es una cosa onírica que yo realmente no, en este momento ni siquiera lo vislumbro, porque es ese ser que incluso sabe todo de él mismo, que yo creo que es un tema también de podcast, que si nosotros queremos todo lo que deseamos todo lo que deseamos realmente, o estamos atados a otras cosas, yo creo que no está, no existe, no sé, pero yo no sé, igual yo estoy hablando también desde una posición como donde me pongo yo todo el tiempo a imaginarme que soy yo ese ser que alcanza todo, y no lo veo posible, pero tampoco lo veo en otros. Es que de igual forma es como full particular y full chévere porque analizamos la cuestión de la felicidad y un poquito positivista aquí, psicofisiológicamente hablando, somos felices justo en el momento antes en el que adquirimos lo que deseamos. Ese es el punto clave, porque ahí es donde hay más liberación de serotonina, dopamina y todas estas cuestiones neurotransmisoras que en realidad pues, nos conducen a esta sensación de placer. Entonces, ¿qué sentido tiene adquirir algo si luego, a eso me parece como un poquito absurdo, si luego inmediatamente tenemos el producto o lo que deseamos, gradualmente comienzan a disminuir estos factores? Es como el peladito cuando éramos muy pequeños y nos daban, no sé, a mí me pasaba mucho con los videojuegos. Por ejemplo, me llevaban a comprar un juego y yo bien, inmediatamente lo iba a comprar, sentía una increíble sensación de felicidad y de placer. Luego comenzaba a jugarlo y ese primer día no quería dejar de jugar. Luego no quería que le pasara nada al CD, no quería que se rayara, no quería que le pasara nada a la carátula. Luego pasaban los días y uno que terminaba colocando el juego como un juego de los demás, un juego más, y así hasta que ya se pasaba la sensación de
de placer y de felicidad. Y creo que así son como muchos los logros que realizamos en la vida. O sea, llega un punto en el que se vuelve cumbre y de aquí para abajo comienza como a decaer un poco. Ahora, con la cuestión de la felicidad, referente a lo que estaba diciendo Elson, no sé, siento que detrás de todo esto hay una invitación como a esto de no sé si es leve o soy yo que lo interpreta de esa manera, de resistir, de decir, de eufemizar la sensación. Y es como un esfuerzo, porque considero que algo que se eufemiza es porque en realidad de centro, de eje, es algo que no debería hacerse. Porque tomar la angustia como algo negativo y no como un punto clave que me parece maravilloso, como acto primero, como incitación a realizar, me parece que desde ahí ya hay una falla, porque es lo que permite que nos hagamos muchas cosas en la vida. Ahora, no es llegar al extremo de estos manes, esta visión bastante hedonista y bastante llevarte a la Heráclito al pie de la letra y no te bañas 2 veces en el mismo río y no vale la pena tomar ninguna decisión determinante en el ser en la vida, que ya está ahí una decisión determinante, pero verlo de esa manera, llevarlo al extremo, es lo que complica, porque uno puede vivir siendo consciente de que hay decisiones que sí son determinantes en el ser. Obviamente, los chicos que salen de 11, todos pasamos por ese momento de quiero estudiar esto, pero no, oye, esto no da plata, y terminamos pues aquí haciendo podcast de ciencias humanas. y es increíble porque en ese momento tomamos una decisión que fue determinante, que nos llevó a incurrir en una serie de acontecimientos bastante que sean digamos, por hechos ajenos al eje central. Pero es chévere ya, es cuando uno comienza a analizar la vida, a tomar decisiones determinantes y dicen, oye, si no habría tomado esta decisión, si no habría pasado por este momento de angustia, no habría llegado a este punto. Entonces, ¿qué otro momento de angustia hasta dónde me llevará? Es interesante, o sea, ahí comenzaría, yo lo veo de esa manera, comienza uno a dejarse llevar por esto de las pulsiones y todas estas cosas, y termina uno viviendo una vida que dentro de la angustia termina teniendo un placer increíble, porque ya no la ves como un enemigo, sino como una cajita sorpresa, Sí, que no sabes qué te va a arrojar. Es el otro lado, de pronto. Me parece un poquito peligroso de pronto romantizar esta sensación siempre de extremo, ¿sí? Pero creo que sí, en algún punto, sobre todo en la juventud, esa sensación que podríamos relacionarla con la sensación de adrenalina, de esa sensación de vivir al límite, todo el tiempo está formando un carácter, pero no creo que sea algo de toda la vida, no creo que sea una cosa que por lo menos no en general eh, una persona pueda sobrellevar todo el tiempo, una situación que lo carcome un montón. No, o sea, No sé, me parece algo bastante curioso lo que mencionaba este Thanator, ¿cierto? De que cuando él era niño y esa sensación de placer al recibir su videojuego era eufórica. Entonces yo quiero lanzar otro tipo de pregunta. Quizás en el placer podemos nosotros escapar de la angustia, podemos escapar en el placer, en ese pequeño instante de placer, escapamos de la angustia. No sé, trayendo a colación la filosofía de Epicuro, ¿cierto? De que para ser uno feliz tenía que seguir cierto comportamiento. El primero es el placer como felicidad ante todo. Entonces, lo otro era el temor a la muerte y el temor a los dioses, ¿cierto? Entonces, que con esas condiciones podríamos ser felices. Entonces, yo quiero lanzar nuevamente la pregunta: ¿en el placer podemos escapar de la angustia? O no sé qué pensará el profesor. Sí, hace rato quería comentarles, porque claro, la pregunta está en relación con la anterior, quería cerrarla con un concepto que va de la mano, aparte ya hemos hablado de la libertad de angustia, pero hay un tercer concepto que es la mala fe en el caso de Sartre y la inautenticidad en el caso de Heidegger. Y estas son dos actitudes, señores y señoras, que es un intento por evadir la angustia, un intento de negar esta realidad, un intento de enajenarnos, de escaparnos, pero adivinen que es un intento fallido, es una pasión inútil, algo que no se va a poder cumplir nunca, porque ahorita me gustaba mucho cuando decían, pero bueno, si ya nos colmamos, si ya estamos llenos,
que ya no debe haber angustia, pero miren, y fui corriendo a buscar mi libro de lo uno y lo otro de Soren Kierkegaard, porque les quería leer esta cita, si me permiten, claro está, del artículo sobre los cultivos. Y dice: el pantetismo radica por lo general en la determinación de plenitud. Con el tedio sucede todo lo contrario, que se basa en el vacío, siendo precisamente por eso una determinación panteísta. El tedio descansa en esa nada que serpentea a través de la existencia, y su vértigo es como aquel que se desprende de mirar hacia abajo en un infinito abismo, infinitamente, y es posible deducir que es esparcimiento excéntrico. Se basa en el tedioso hecho de que el esparcimiento resuena sin eco, justamente porque en la nada no hay mucho que haga posible una resonancia. Voy a repetir esto último. Justamente porque en la nada no hay mucho que haga posible una resonancia. Entonces, y repito, la angustia está relacionada con la nada, y esa nada que aquí el Soren la va a relacionar con un infinito vacío, es algo que nunca se va a poder llenar, algo que nunca va a estar completo, y es porque somos un proyecto que se está haciendo, el proyecto humano que siempre está tomando decisiones, que siempre está construyéndose, aprendiendo, soñando, amando, odiando. Es algo que nunca termina, que solo con la muerte en una individualidad específica se acaba, pero el resto sigue, ¿no? Sigue ese avance, bueno, no quiero usar la palabra progreso para que no se me malinterprete, pero sí esa continuidad, esa continuidad. Entonces, la angustia no debe angustiarnos, no debe molestarnos. Al contrario, dirá Sartre que la misión de todo existencialista es desenmascarar al hombre en su angustia. ¿Y para qué? Para que viva de una forma auténtica, para que a partir, reconociéndose como ser angustiado, como ser libre, pueda tomar decisiones, pueda construir ese proyecto que nunca se va a acabar, pero que siempre va a estar en proceso. Entonces, es lo que quería comentarles de manera general, y bueno. Sí, eso es como maravilloso de Sartre, porque en realidad él reconoce que somos seres angustiosos. Y el concepto de mala fe me parece que es magnífico porque desenmascara un montón de cosas. O sea, esta visión hedonista de la vida, de incurrir frente a llevar todo al placer y a consolidar incluso a esta gente que le saca el lado bueno a todas las cosas, que no se cansa, no sé cómo lo hacen en realidad, que quieren negar incluso la angustia misma del ser. Es como bastante chévere porque el loco es full realista, él se toma la realidad a pecho y dice, ¿sabes qué? No me interesa que estés eufemizando las cosas, para mí eso es una mentira que tú solamente te estás echando en cara. Somos angustias, hay que aceptarla y es la única manera de empezar a vivir realmente. Porque si no, ¿qué pasa? Te pasas viendo solamente una cara de todas las cosas y pierdes una pluralidad de cosas por ver y de sentir y de experimentar, y que en realidad, pues no sé, considero que vale la pena como experimentar, porque nos lleva a un punto de la vida en el que, oye, no la ves de una manera igual, o sea, no es como uno de estos puntos en el que marcas un antes y un después, o sea. Yo creo que en eso también coincido. Yo creo que respecto a la pregunta, si en el placer nos escapamos de la angustia, yo creo que sí, pero es un escape transitorio, es un escape de alguna manera como paliativo. Realmente no es un escape real, sino más que todo es una forma de evadirlo, pero es momentánea. Y si lo estamos haciendo recurrentemente, pues caemos en el vicio de tratar de eludir algo con otra cosa, pero realmente no es un escape, sino eso, eludirlo, evitar confrontarlo. Y por eso creo que hay que aceptarlo y generar niveles de tolerancia alrededor de la angustia. Es súper difícil, ¿saben? Y entre más conciencia tomas tal vez sobre lo difícil que es vivir,
lo fácil que es que todo se te derrumbe, lo fácil que es que aquello que creías que querías no serás, y bueno, y que también pueda ser otra cosa, asusta un poco, asusta al grado que paraliza, que te tumba. Pero si tuviéramos un poco de tolerancia, y esto es otra cuestión, cómo generar esa tolerancia, no sé, pero sí hay maneras para hacerlo, y supongo que es lo que cada uno debe tratar de consolidar, esas formas de generar tolerancia. Podemos seguir caminando hacia un algo que también desconocemos, pero que día a día tenemos pistas que nos llenan, que nos alegran, que nos fascinan, que nos secuestran la atención. Entonces, esa es mi respuesta. Creo que no podemos definitivamente llamar a los placeres constantes como un escape, digamos, un enfrentamiento, sino más bien es eso, como eludir, no enfrentarlos. Yo creo que con estas ronda de preguntas y respuestas terminamos el podcast de hoy. No sé si Pilato, si quieras despedirlo tú, que has sido como quien ha orientado las preguntas hoy. Despedir y agradecer a todos los que nos han escuchado. Vamos a dejar en la casilla de descripciones el poema que se leyó al principio, que es de Fernanda Pessoa, que no recuerdo ahora, y les paso el nombre, se los dejo ahí. Agradecer a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por creer en este proyecto. Esperamos que nos sigan escuchando, que compartan esto mucho, que le den like, que se lo pasen a todos los grupos de WhatsApp tóxicos que tengan, y que en 15 días nos vemos. Los teníamos que ver hace 8 días, pero pues tuvimos una contingencia que nos llenó de angustia y no nos permitió hacer el respectivo programa. Pero esperamos la próxima semana traerles, la próxima semana no, en 15 días, el próximo podcast, que creo que va a ser de la justicia, no sé. Lo que pasa es que yo soy medio dictador y yo decido, pero en 15 días más bien sabrán exactamente cuál es el tema. Entonces, también pueden comentar y sugerirnos temas. ¡Ay, sí, claro! La democracia, sí, es verdad, profe. Es cierto, muy democrático. Sí, coméntenos qué les gustaría que habláramos. Vamos a hacer algunas recomendaciones en videos aparte de películas y libros que se relacionan con los temas que tocamos aquí, con una ligera descripción que espero les gusten también. Entonces, bueno, Pilatos, ¿qué? ¿Despides? Elsa, sí. Porfa. Yo también, bueno, quiero invitar a nuestros oyentes a que comenten, a que nos digan qué quieren ellos por las angustias, también que sean parte de este podcast, así sea de manera indirecta, comenten, compartan, y bueno, agradecer a todos los que estamos aquí, a los que nos están escuchando, y bueno, sí, los esperamos ahora en 15 días. Traeremos temas un poco más picantes, ¿cierto? Lo que se busca para que haya esta comunicación y este tipo de conversaciones amenas. Entonces los invitamos a que comenten, a que discutan en los comentarios, y claro, de que también nos funen, como quien dice. Nos cancelen, sí. Nos lleven a consejo. No, la próxima semana va a ser, ya sé, el tema va a ser de la reforma tributaria. ¿Cuánta angustia nos genera a los colombianos? Ese va a ser el tema. Sí. Bueno, los despido y bueno, compartan, comenten y denle like.